Llevas años trabajando sin parar y cada vez que piensas en jubilarte, sientes que ese momento está tan lejos que casi duele imaginarlo. Has hecho bien en hacer clic en este video, porque hoy vas a descubrir exactamente por qué la mayoría de personas se jubilan 10 años más tarde de lo que podrían. Y lo que es más importante, cómo tú puedes cambiar eso sin ganar más dinero, sin asumir riesgos absurdos y sin renunciar a tu vida actual. Esto cambia todo lo que creías saber sobre la jubilación. Soy Valeria, vuestra compañera de viaje en las finanzas personales. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana publicamos contenido que marca la diferencia en tu futuro financiero. Bien, vamos a empezar con algo que muy poca gente se atreve a cuestionar: la edad de jubilación. La mayoría de personas asume que jubilarse es algo que ocurre en torno a los 65 o 67 años. Lo asumen como si fuera una ley de la naturaleza, como si el universo hubiera decidido que esa es la edad correcta para dejar de trabajar. Pero si observas con atención cómo se jubilan realmente las personas que lo hacen antes de tiempo, comienzas a ver algo completamente distinto. Comienzas a darte cuenta de que la jubilación no tiene nada que ver con una edad concreta, y todo que ver con una serie de factores que tú controlas mucho más de lo que crees. Y cuando esos factores se ajustan de forma intencional y consistente, pueden adelantar tu fecha de jubilación entre 5, 8 o incluso cerca de 10 años. Las personas que se jubilan anticipadamente no son magos, no tienen sueldos de escándalo. Simplemente aplican una estrategia que la mayoría ignora por completo. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. Si alguien te dijera que podrías jubilarte casi una década antes, sin aumentar tus ingresos, sin correr riesgos extremos y sin cambiar radicalmente tu estilo de vida, ¿lo creerías? La mayoría no lo creería. La mayoría asume que la jubilación es lenta, rígida y predeterminada. Pero quienes alcanzan la independencia financiera mucho antes de los 60 saben que la jubilación es flexible, casi elástica. Saben que se moldea en función de decisiones que se toman mucho antes de pensar en dejar el trabajo. Quizás imaginas que las personas que se jubilan 10 o 15 años antes tienen salarios extraordinarios, pero muchas tienen ingresos perfectamente normales. Lo que las diferencia no es el dinero que ganan, sino cómo lo dirigen. Entienden que la jubilación es una fórmula con 4 grandes palancas. ¿Y saben cuál de ellas mueve más el calendario? También saben que en el momento en que comprendes cómo interactúan esas palancas, puedes transformar tu futuro de una manera que parece casi injusta comparada con el camino tradicional. Quédate hasta el final. Piénsalo como una inversión de 20 minutos para acercarte a una jubilación 10 años antes. Vale la pena, ¿verdad? Empecemos entonces por algo que parece simple en la superficie, pero que esconde una potencia enorme por debajo. Hablo de tu tasa de ahorro. No la cantidad que ahorras cuando te acuerdas, no lo que sobra a final de un buen mes, sino tu tasa de ahorro real, recurrente y constante. Este número es la base de toda la estrategia que adelanta la jubilación por años. Y quiero explicártelo despacio y con claridad, porque una vez que entiendas cómo funciona esta palanca, nunca volverás a ver tu futuro financiero de la misma manera. La mayoría de personas trata el ahorro como un sobrante, algo que ocurre después de pagar las facturas, después de gastar, después de vivir. Pero las personas que se jubilan anticipadamente invierten ese orden por completo. Tratan su tasa de ahorro como el motor que mueve todo lo demás. Y cuando observas cómo cambian sus calendarios de jubilación, los resultados son casi sorprendentes. Alguien que ahorra un 10% de sus ingresos
puede acabar jubilándose una década más tarde que alguien que ahorra un 20%. Y esos números no son hipotéticos, se repiten en incontables situaciones reales. Para entenderlo de forma sencilla, imagina que ganas 3.000 euros al mes. Si ahorras un 10%, mantienes el 90% de tus ingresos en tu estilo de vida actual. Ese estilo de vida se convierte en el listón que tu jubilación futura necesita sostener. Fija el nivel. Pero si ahorras un 20%, tu estilo de vida se basa en el 80% de tus ingresos. No solo inviertes más dinero cada año, también reduces la cantidad de dinero que tu cartera necesita generar en el futuro. Y este es el secreto que la mayoría pasa por alto. Aumentar tu tasa de ahorro crea un doble efecto. Cuanto más ahorras, menos necesitas. Y cuanto menos necesitas, más rápido alcanzas esa cifra. Hagámoslo aún más concreto. Si alguien ahorra un 10% de sus ingresos desde los 30 años, es posible que alcance la independencia financiera alrededor de mediados de los 60. Pero alguien que ahorra un 20% podría llegar al mismo nivel de independencia a principios o mediados de los 50, y la diferencia entre esas dos trayectorias no la crean diferencias enormes de ingresos, la crea cambiar una sola variable que la mayoría subestima: cuánto se aparta de forma consistente. Antes de seguir avanzando, quiero hacerte una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios, porque me ayuda muchísimo a entenderos mejor y a crear contenido que realmente os sirva. ¿Cuántos años tienes ahora mismo y a qué edad te gustaría jubilarte idealmente? Escríbelo abajo. No tiene que ser un número perfecto, solo tu aspiración actual. Y mientras piensas en eso, sigamos, porque lo que viene a continuación es donde la estrategia empieza a revelar su verdadero poder. Aquí comienza a desplegarse la estrategia real. Aunque quien ahorra un 20% pueda alcanzar la independencia financiera alrededor de los 53 o 54 años, es posible que necesite cubrir varios años antes de que otras fuentes de ingresos o ventajas fiscales entren en juego. Aquí el plan se vuelve más matizado, porque los jubilados anticipados entienden que el camino no es un solo paso, sino una secuencia. Siguen ahorrando incluso después de alcanzar técnicamente la independencia financiera, y cada año extra amplifica su capitalización, reduciendo la brecha que deben cubrir. Para cuando llegan a los 59 o 60 años, su cartera ha crecido lo suficiente como para que los puentes sean manejables y la jubilación no solo sea matemáticamente posible, sino estable en términos de estilo de vida. Ahora bien, la tasa de ahorro es solo el primer componente de la estrategia. Es el ancla, pero no es toda la historia, porque el siguiente factor esencial es cómo crece realmente el dinero que ahorras con el tiempo. Si tus inversiones crecen despacio, tu calendario se alarga. Si crecen de forma eficiente y constante, los años empiezan a comprimirse. Por eso los jubilados anticipados eligen con frecuencia inversiones que ofrecen un sólido potencial de crecimiento a largo plazo durante las primeras etapas de su carrera. Comprenden algo extraordinariamente simple, pero increíblemente poderoso. La tasa a la que se capitaliza tu dinero importa tanto como la cantidad que ahorras. E incluso un pequeño cambio en tu rentabilidad media anual puede desplazar tu fecha de jubilación varios años. Para hacerlo comprensible, imagina que inviertes una cantidad constante cada año durante décadas. Si tu dinero crece a un 8% anual, en lugar de a un 6%, la diferencia parece pequeña en el momento, pero es enorme con el tiempo. Tu cartera final podría diferir en cantidades muy significativas. Y esa diferencia no la crea la suerte. La crea elegir una estrategia orientada al crecimiento desde el principio, mantenerse constante
y dejar que la capitalización haga el trabajo pesado. Pero hay otra capa en todo esto. El crecimiento solo funciona si lo proteges. Las comisiones altas y los costes innecesarios actúan como agujeros en el fondo de tu cubo de capitalización. Perder incluso un 1% en comisiones año tras año puede reducir dramáticamente tus resultados a largo plazo. Por eso las personas que se jubilan anticipadamente casi siempre eligen vehículos de inversión simples y de bajo coste. Quieren que cada euro trabaje para ellas, no que se filtre a través de gastos que nunca notan. ¿Ves cómo empieza a construirse el sistema? Cada decisión encaja con la siguiente, y aún nos quedan 2 palancas más que lo cambian todo. Ahora bien, mientras que la tasa de ahorro y el crecimiento de las inversiones crean los 2 mayores desplazamientos en la edad de jubilación, existe otro factor que añade una potencia enorme a la estrategia, aunque la mayoría casi nunca lo considera. Hablo de los costes fijos, tu gasto base, tu gasto obligatorio. Los jubilados anticipados entienden que reducir los costes fijos no significa llevar una vida miserable o privada de nada. Simplemente significa construir un estilo de vida estable, sostenible y no inflado por pagos innecesarios. Cuando tus gastos de vivienda, transporte y deudas son razonables, el patrimonio que necesitas para jubilarte se reduce drásticamente. Si necesitas 2.400 euros al mes, el capital necesario es enorme. Si necesitas 1.400, ese capital es mucho más alcanzable. Y con un objetivo más pequeño, llegas a la meta años antes. Esto no requiere sacrificar todo lo que disfrutas. Requiere ser intencional con las partes de tu presupuesto que se repiten cada mes, las partes que se acumulan en tu contra si son demasiado altas. ¿Empiezas a ver el patrón? No se trata de ganar más, se trata de que el sistema completo trabaje en una sola dirección. Y todavía nos falta el cuarto componente, el que más sorprende a la gente cuando lo descubre. Y por último, la estrategia que adelanta la jubilación casi una década se vuelve aún más poderosa cuando añades un ingrediente más. Un elemento que ata todo el sistema. Y ese elemento es construir pequeñas fuentes de ingresos adicionales. No necesitan ser grandes, no necesitan ser complicadas. Incluso fuentes de ingresos modestas, cuando son constantes, pueden reducir el patrimonio que necesitas en cantidades muy significativas, acelerando el momento en que trabajar se convierte en algo opcional. Veamos cómo encajan todos estos elementos para adelantar tu jubilación no solo unos meses, sino varios años. Porque ninguna de estas piezas funciona de forma aislada. El poder real viene de la manera en que interactúan entre sí. Tu tasa de ahorro da forma a cuánto combustible añades a la máquina. El crecimiento de tus inversiones determina la velocidad a la que funciona. Tus costos fijos definen el tamaño del destino al que intentas llegar. Y tus fuentes de ingresos adicionales transforman el camino por completo, acortándolo frecuentemente en años. Cuando juntas todo esto, empiezas a entender por qué algunas personas se jubilan a los 65, mientras otras lo hacen a los 55 o incluso antes. Aunque ambos grupos puedan ganar sueldos similares, la diferencia no son las circunstancias. La diferencia es la estrategia. Retomemos las fuentes de ingresos adicionales, porque esta parte de la estrategia es mucho más poderosa de lo que la gente imagina. La mayoría de las personas piensa en la jubilación como un momento en que todo el trabajo desaparece por completo de la noche a la mañana. Pero no es así como lo enfocan quienes se jubilan anticipadamente. Piensan en fases. En lugar de pasar de jornada completa a 0 ingresos de golpe, muchos transicionan a lo que podrías llamar un periodo de trabajo opcional. Se alejan de su carrera principal, pero mantienen pequeñas fuentes de ingresos manejables que encajan fácilmente en su estilo de vida. Puede ser consultoría, trabajo independiente o freelance, formación, proyectos creativos a tiempo parcial o simples proyectos de pasión que generan algo de dinero.
Incluso algo tan modesto como 400 u 800 euros al mes puede transformar la matemática de la jubilación. He aquí por qué. Si esperas depender completamente de tus inversiones, necesitas una cartera suficientemente grande como para cubrir tu gasto anual por sí sola. Cuando parte de tu gasto está respaldado por una pequeña fuente de ingresos continua, el tamaño requerido de tu cartera cae de inmediato. Esa cartera requerida más pequeña es otra forma de acortar tu calendario de jubilación. Por ejemplo, si tus gastos fijos son 2.000 euros al mes, pero puedes ingresar 600 o 700 al mes haciendo un trabajo ligero y agradable, de repente, tu cartera solo necesita cubrir el resto, y ese resto es dramáticamente más fácil de alcanzar. Lo que normalmente llevaría 30 años de ahorro y capitalización podría llevar 25 o 26. Es una de las formas más limpias y sencillas de recuperar años de tu vida sin cambiar tu estilo de vida fundamental. Mantén esto en mente, porque más adelante vamos a ver exactamente cómo encajan estas piezas en la historia de dos personas con ingresos similares y destinos financieros completamente distintos. ¿Vas a querer verlo? Otro beneficio de las pequeñas fuentes de ingresos es emocional. La gente teme frecuentemente la jubilación porque le preocupa aburrirse o perder el sentido. Pero continuar con un trabajo agradable, flexible y elegido por uno mismo proporciona estructura, identidad e impulso. Mantiene la vida con significado mientras te permite alejarte de la rutina rígida de 9 a 5. Por eso muchos jubilados anticipados mantienen de forma natural algún tipo de fuente de ingresos incluso después de alcanzar la independencia financiera. No porque la necesiten, sino porque la vida resulta más interesante. Y mientras aporta beneficios emocionales, también aporta beneficios financieros, ajustando el calendario de jubilación tanto desde el lado del estilo de vida como desde el lado de la cartera. Pero hagamos suma atrás ahora y observemos el motor central de todo esto. En el corazón de cada historia de jubilación anticipada está la capitalización. No solo la rentabilidad compuesta, sino las decisiones compuestas. Porque una vez que ajustas tu tasa de ahorro, una vez que eliges inversiones orientadas al crecimiento, una vez que reduces los costes fijos, una vez que añades aunque sea una pequeña cantidad de ingresos adicionales, los efectos empiezan a multiplicarse entre sí. Ahorrar un 20% en lugar de un 10% no solo te da más dinero para invertir, obliga a tu estilo de vida a adaptarse, lo que reduce tu objetivo de jubilación. Invertir para el crecimiento acelera la velocidad a la que alcanzas ese objetivo. Reducir los costes fijos lo reduce aún más. Las fuentes de ingresos adicionales lo reducen todavía más. Cada componente potencia al siguiente, y por eso el calendario de jubilación se desplaza de forma tan dramática. La mayoría de las personas nunca experimenta este efecto de capitalización porque trata sus finanzas como islas separadas. El ahorro no tiene relación con el gasto. El gasto no tiene relación con la inversión. La inversión no tiene relación con los ingresos. Pero las personas que se jubilan anticipadamente tratan todos estos componentes como parte de un único sistema. Cuando ajustan una palanca, piensan en cómo influye en las demás. Y cuando empiezas a hacer lo mismo, comienzas a ver tu vida financiera de manera diferente. Dejas de pensar, ¿cuánto tiempo más tengo que trabajar? Y empiezas a pensar, ¿con qué rapidez puedo cambiar las variables? Ahora hagámoslo real imaginando a dos personas. Ambas ganan ingresos similares. Las dos empiezan sus carreras a los 30 años. Las dos invierten de forma constante. Pero una ahorra un 10%, invierte de forma conservadora, mantiene gastos elevados y depende enteramente de un único trabajo. La otra ahorra un 20%, elige un crecimiento equilibrado, mantiene los costes fijos estables y añade un pequeño ingreso adicional de unos 500 euros al mes. Sus vidas parecen casi idénticas desde fuera.
Pero por debajo, la matemática es completamente diferente. La primera persona se jubila a los 65, la segunda se jubila a los 55, o incluso antes. La diferencia no es la suerte, no es una herencia, no es una carrera con un sueldo alto. Solo es una serie de decisiones que cualquiera puede tomar. Y aquí está la parte que más me gusta compartir, porque va más allá de los números. Otra parte importante de la estrategia consiste en comprender el cambio emocional que se requiere. Adelantar la jubilación, casi una década, no es solo cuestión de matemáticas. Requiere verte a ti mismo como alguien que merece la libertad antes de lo que la sociedad espera. Muchas personas nunca cuestionan la idea de que la jubilación debe ocurrir a una edad determinada. Construyen toda su identidad alrededor del ritmo de trabajar hasta esa edad. Pero cuando desvinculan mentalmente su jubilación de un cumpleaños concreto y la vinculan en cambio a la independencia financiera, todo cambia. Empiezan a pensar en la jubilación no como algo que el mundo les concede, sino como algo que se gana a través de la intención. También se dan cuenta de que en el momento en que sus inversiones pueden cubrir sus gastos, aunque sea parcialmente, tienen opciones. Quizás continúan trabajando a jornada completa unos años más para construir un colchón adicional. Quizás pasan a trabajar a tiempo parcial y liberan más tiempo para sí mismos. Quizás cambian de carrera hacia algo más significativo, sabiendo que ya no dependen de un único sueldo para subsistir. La independencia financiera crea flexibilidad mucho antes de crear la jubilación, y la flexibilidad suele ser la parte que la gente más valora. Siguiendo con el lado estratégico, necesitamos hablar de los ritmos. Muchas personas se lanzan a la planificación de la jubilación anticipada con una intensidad que no pueden sostener, porque creen que necesitan hacer cambios radicales en su estilo de vida de inmediato. Pero la verdad es que la estrategia funciona mejor cuando se aplica de forma gradual. Aumenta tu tasa de ahorro poco a poco con el tiempo. Destina los ingresos inesperados a inversiones. Evita que tus gastos de vida se inflen a medida que sube tu sueldo. Añade una pequeña fuente de ingresos en lugar de intentar construir 5 a la vez. Haz ajustes pequeños. Déjalos capitalizar y observa cómo el calendario se desplaza sin que te sientas abrumado. Los jubilados anticipados más exitosos construyen su estrategia con paciencia, no con agresividad. Otro elemento clave es proteger tu lado negativo. Mientras la estrategia se centra en acelerar la jubilación, también necesitas mantener una red de seguridad. Tener entre 3 y 6 meses de gastos de vida en reserva, mantener las deudas bajo control y contar con un plan de emergencia razonable garantiza que los imprevistos no te desvíen del camino. Esta estabilidad permite que tu motor de capitalización funcione sin interrupciones, y la capitalización ininterrumpida es el verdadero secreto detrás del desplazamiento del calendario, porque una vez que tu dinero comienza a crecer de forma constante, el tiempo se convierte en tu mayor aliado, no en tu enemigo. A medida que sigues aplicando esta estrategia, ocurre algo interesante. Empiezas a notar que el trabajo se siente diferente. En lugar de sentirte atrapado en un trabajo, sientes que estás eligiendo estar ahí. En lugar de sentir la presión de tolerar cualquier estrés laboral, te das cuenta de que tienes opciones. En lugar de sentirte dependiente de cada nómina, empiezas a ver cada nómina como una herramienta que diriges con propósito. Este cambio psicológico por sí solo puede hacer que tus años de trabajo sean más llevaderos. Cuando la jubilación deja de ser una escapatoria lejana y se convierte en un hito alcanzable, el camino mismo se siente más ligero. Y finalmente, llegas a un punto en que tus inversiones, tu estilo de vida, tu tasa de ahorro y tus fuentes de ingresos se cruzan. Esa intersección es el momento en que trabajar se convierte en algo opcional. Puede ocurrir antes de lo que imaginabas. Puede ocurrir antes de lo que espera cualquiera de tu entorno. Pero cuando ocurre,
sientes algo poderoso. Te das cuenta de que has recuperado tiempo, años de tiempo, y lo has conseguido a través de la estrategia, no del sacrificio. Unamos todo con un mensaje final claro. La jubilación no está fijada, no está predeterminada. Se dobla ante tus decisiones, y cuanto antes empieces a dar forma a esas decisiones, más dramático será el impacto. Cuando aumentas intencionalmente tu tasa de ahorro, inviertes para el crecimiento, mantienes estables tus gastos y añades pequeñas fuentes de ingresos, creas un sistema que comprime el tiempo. Acercas la meta hacia ti en lugar de caminar interminablemente hacia ella. Así que si quieres adelantar tu jubilación casi una década, no necesitas reorganizar toda tu vida. Simplemente necesitas ajustar las variables que dan forma a tu futuro financiero. Aumenta lo que ahorras, haz crecer lo que inviertes, estabiliza lo que gastas y diversifica cómo entra el dinero en tu vida. Cuando estas piezas se capitalizan juntas, la jubilación deja de ser algo que ocurrirá algún día y se convierte en algo que puedes planificar, medir y acelerar. Tu calendario es flexible. Tu libertad es matemática. Y una vez que comprendes la estrategia, la pregunta ya no es si puedes jubilarte antes, sino cuándo quieres esa libertad. Empieza hoy. Y si este video te ha dado aunque sea una sola idea que cambie cómo piensas en tu futuro financiero, dale a like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.